Vamos a ver ahora qué tipos de operadores tenemos. Los operadores en sí son los símbolos que indican una operación entre cierto número de operandos. Los operandos son pues, los números que hay entre medio de cada operador o variables. Y encontramos básicamente tres tipos: los operadores algebraicos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Los operadores algebraicos son básicamente las operaciones matemáticas que todos conocemos. Esas son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, que el módulo es la resta de una división entera, y la potenciación, que es la elevación, a elevado a b. Suelen operar variables numéricas y su resultado también suele ser un número. Vamos a trabajar un poco en la práctica estos operadores. Por ejemplo, vamos a empezar definiendo dos variables, a y b. A y b como dos enteros. Y ahora vamos a asignar, por ejemplo, a A un valor. Por ejemplo, le vamos a asignar el valor 5, un número. Ahora vamos a escribir, por ejemplo, varias expresiones. Por ejemplo, el valor de la expresión A más 5. Esto recordad que lo estamos escribiendo, no lo vamos a guardar en ningún sitio. Simplemente lo vamos a mostrar por pantalla. A menos 5. Estos son expresiones. A por 5. A entre 5. A elevado a 5. Y A módulo de 5. Vamos a ver cuál es el resultado. A más 5 igual a 10. A menos 5 igual a 0. A por 5, 25. A entre 5, 1. A elevado a 5, 3125. Y A módulo de 5, es decir, 5 dividido entre 5, el módulo que resta es 0. Ahora vamos a añadir un valor a una segunda variable, a la b. Por ejemplo, vamos a añadirle el valor 2. Y vamos a mostrar pues, el resultado, por ejemplo, de una expresión un poco más elaborada. Tampoco mucho, no me quiero pasar. Por ejemplo, A por 5 más 10 partido de b. Y vamos a mostrar debajo otro resultado de una expresión un poquito más larga. Por ejemplo, 2 por A elevado a 2 más 10 veces A más B. Vamos a ejecutar. A por 5 más 10 entre B es 30. 2 por A elevado al cuadrado más 10 por A
más b, 102. Como veis, programar expresiones es como utilizar una calculadora. Las operaciones las hace la máquina, o sea, al ejecutarlas. Nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente indicarle lo que tiene que hacer. Esa es la clave de la programación. Nosotros damos la orden, le enseñamos a resolver un problema. Este es el problema. Y lo que la máquina resolverá será siempre, para cualquier valor de A y cualquier valor de B, todas estas operaciones me mostrará el resultado. No sería muy difícil hacer una pequeña calculadora, la verdad, como podéis suponer. ¿Qué más? A continuación vamos a ver los tipos relacionales. Perdón, los operadores relacionales. Sirven para comparar. Son básicamente el igual que, el distinto de, mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Pueden operar cualquier tipo de variables, siempre que haya cierta lógica entre lo que estamos comparando. No podemos comparar un carácter con un número, teóricamente, pero podemos comparar números entre ellos, caracteres entre ellos, y podemos comparar tipos lógicos entre ellos también. Vamos a trabajar un poco con la práctica estos operadores. Voy a guardar como operadores relacionales. Bueno, sin quitar estos valores de antes, vamos a dejarlo así. Teniendo A y B, vamos a hacer algunas relaciones. Por ejemplo, escribir A igual a B. Vamos a poner un espacio. Escribir A distinto de B. A más pequeño que B. B más, perdón, A más grande que B. A más pequeño igual a B. O A más grande o igual a B. Si ejecutamos estas expresiones, como veis, nos devuelve un tipo lógico de la siguiente forma. A vale 5, B vale 2. ¿A es igual a B? No, es falso. ¿Son diferentes? Sí, verdadero. A, 5 es más pequeño que B, 2. Falso, es más grande. A es más grande que B, verdadero. A es más pequeño o igual que B, es falso. A es más grande o igual que B, verdadero. Como veis, no tienen mucha complicación. Sí, podríamos añadir alguna comparación más. Por ejemplo, escribir verdadero es igual a verdadero. Esto nos devolverá el resultado de una expresión relacional entre dos tipos lógicos. O falso distinto de verdadero.
Pues sí, verdadero es igual que verdadero, falso es distinto de verdadero, por tanto es verdadero. O incluso podríamos comparar algún carácter. A es igual que B, o A es distinto que B. Como veis, no estoy pasando una variable, estoy escribiendo unos caracteres. Es una comparación entre caracteres. A es igual a B, falso. A es distinto de B, verdadero. Los caracteres son un poco especiales. Voy a añadir un bloque extra al final de este tema para trabajar otras comparaciones entre caracteres. Pero por ahora vamos a dejarlo aquí. Finalmente, tenemos los operadores lógicos. Estos operadores son un poco diferentes. Sirven para crear expresiones lógicas. Veremos tres. Hay tres operadores lógicos. El no, que es la negación. Negar, recordar, solamente sirven para operar tipos lógicos, es decir, ni caracteres ni números, solamente tipos lógicos. Podemos negar verdad, tendremos falso. Podemos hacer la negación de algo que es falso y tendremos algo verdadero. Esa es la primer tipo, el no. Luego tenemos la conjunción, A y B. Si A es no sé qué y B es no sé qué, el resultado es tal. Si O es, por ejemplo, falso y B es falso, ¿qué tenemos? Pues este tipo de expresiones son las expresiones lógicas. El resultado siempre es un tipo lógico, verdadero o falso. En la práctica lo veremos un poco mejor con algunos ejemplos, pero también voy a dedicar otro capítulo extra al final de esta unidad para explicar el origen del resultado de estas expresiones. Vamos a trabajar un poquito con algún ejemplo muy sencillo. Operadores lógicos. Guardar como. Operadores lógicos. Por ejemplo, definir A y B como lógicos. Escribir no A. Uy, perdón, que tenemos que darles un valor. Vamos a decir que A es verdadero y B es falso. Ahora sí, escribir no A y escribir no B. La negación. No A es verdadero, es falso. Es lo contrario. Y no falso es lo contrario, es verdadero. Voy a comentarlo porque nos vamos a hacer un lío al final aquí. Vale. Por ejemplo, escribir A y B. Y escribir A o B. Como ya os he dicho, el porqué al resultado de esta expresión os lo explicaré en un bloque al final de la unidad. Por ahora podéis ver que si A es verdad y B es falso, esta expresión, el conjunto de lo que se devuelve es falso. Si A es verdadero y B es falso, el resultado de la expresión A o B es verdadero.
podemos anidar estas expresiones. Por ejemplo, no A y no B, que es básicamente lo mismo pero invertido, debería dar el mismo resultado. Y escribir no A o no B, pues igual también. Como vemos, el no A, que es a convertir lo contrario, y no B, convertir a lo contrario, el resultado es lo mismo, porque estamos cambiando el orden. Pero igual no siempre es así. Por ahora no os voy a liar más, simplemente creeros esto. Y al final del tema, en el bloque extra, ya veremos el porqué.